Voy a hablar primero del concepto de valor, el valor en la historia. Porque el valor es uno de los debates económicos más intensos que se han dado a lo largo de la historia. Es decir, no es una cuestión de ahora ni de la revolución industrial. Es decir, ya antiguamente la gente hablaba del tema del valor. Protágoras, que quien lo conozca, era un relativista, por ejemplo, hablaba de eso de... Tengo una cita, pero no la voy a leer porque tengo poco tiempo. Hablaba de eso de que las cosas son en medida del hombre. Hay un señor que se llama Lowry, que escribe The Archaeology of Economic Ideas. Dice este hombre en ese libro que la idea del hombre medida de Protágoras es un precedente del valor trabajo marxista. Es decir, ahí relaciona directamente el relativismo con el valor trabajo. Pero vamos a ir a Aristóteles porque me gusta ir a los que son más de la cuerda tradicional o una cosa así, ¿no? Entonces Aristóteles, como sabéis, bueno, ha inspirado al pensamiento católico más que nadie. ¿No? Entonces Aristóteles en Tópicos dice lo siguiente: lo que es raro es que un mayor bien sea abundante. Así, el oro es una cosa mejor que el hierro, aunque menos útil, es difícil de obtener y por tanto su posesión tiene más valor. Lo que es a menudo útil supera a lo que es raramente útil. Se está metiendo ya cierta concepción Aristóteles de valor subjetivo. San Agustín en la Ciudad de Dios, dice lo siguiente: cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. ¿Cómo? A ver, es Rothbard, no. Es San Agustín. Cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. Un caballo resulta con mucha frecuencia más caro que un esclavo o una joya más preciosa que una sirvienta, puesto que cada hombre tiene el poder de formar su mente como desee. Hay poco acuerdo entre la elección de un hombre que tiene verdadera necesidad de un objeto y del que ansía su posesión solamente por placer. Es decir, el señor San Agustín está hablando de valor subjetivo. Mucha gente, yo lo que quiero discutir aquí es que hay mucha gente que dice que el católico tiene que defender el valor objetivo, una cosa así. Y lo dicen por esto que voy a hablar ahora, por Santo Tomás. Porque Santo Tomás, cuando habla de precio, no habla de valor. Santo Tomás no trata nada de valor, no desarrolla cómo nace el valor. Habla de precio y el precio justo. Pero claro, dice que el precio justo es aquel que se acerca al valor, ¿no? Entonces, claro, eso mucha gente de ahí ha interpretado que es una especie de concepción de Santo Tomás de valor objetivo, una cosa así. Zanotti, por ejemplo, cuando lo entrevistamos, ahí el padre que vino conmigo a la entrevista, cuando lo entrevistamos dijo, no, sí, lo que pasa es evidente, parece evidente que Santo Tomás tiene una concepción de valor objetiva, es un valor objetivo. Lo que pasa es que, bueno, que Santo Tomás tampoco significa que tenga la razón, o sea, pues se le puede discutir eso, ¿no? Sin embargo, hay un señor que se llama Raymond Robert, con dos os, Robert, que en un artículo que os recomiendo, pero mira, o sea, es muy largo, no lo voy a leer aquí. Podéis buscarlo después, os recomiendo que lo busquéis, está muy interesante. El artículo se llama El concepto de precio justo, teoría y política económica. Básicamente lo que dice este hombre es que no tiene nada que ver la idea de Santo Tomás. Y, bueno, él trata de Santo Tomás y San Alberto Magno, o sea, trata a los dos en ese artículo. Dice que aleja, o dice que no hay relación entre el valor objetivo y la concepción que tiene Santo Tomás, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo que después le echéis un ojo si os interesa. Luego otro, por ejemplo, Enrique de Frimaria dice que el valor está determinado por la necesidad común de algo escaso, ¿no? Luego Jan Buridan, por ejemplo, o sea, Enrique de Frimaria era católico, era de la media, estamos hablando de autores medievales. O sea, Jan Buridan también es medieval. No le iba a nombrar porque me enfadé con los nominalistas el otro día, porque estuve viendo unas cosas. Digo, como es amigo de Ockham y esto. No sé si era discípulo o al revés, no sé. Bueno. Pero bueno, Jan Buridan, por ejemplo, que era un sacerdote católico, no sé si era el rector de la Universidad de París, creo que era. Es uno de los precedentes de eso de la demanda efectiva y todo eso. Y él hablaba mucho de esos temas. De hecho, yo creo que su pensamiento también influyó mucho en Menger, por ejemplo, ¿no? Para después sobre el valor objetivo y tal, yo digo subjetivo y tal. Él desarrolló mucho la teoría de la demanda. Covarrubias, dije que no iba a mencionar a ninguno de los de siempre, pero bueno, he mencionado a San Agustín, eso sí, fuerte. Pero Covarrubias, por ejemplo, que es muy conocido también. O sea, estamos hablando de gente católica medieval, o sea, que no estamos hablando de Menger o de la escuela austríaca o liberales, estamos hablando de católicos medievales. Dice Covarrubias, el valor de un artículo no depende de su naturaleza esencial, sino de la estimación de los hombres, aunque esa estimación sea absurda. El trigo tiene exactamente la misma naturaleza objetiva aquí y en las Indias, y sin embargo en las Indias su valor es mucho mayor, porque es más escaso y los hombres lo estiman más. Covarrubias. Malthus, que mucho se critica a Malthus, pero aquí tuvo un momento de lucidez. En Principios de Economía Política
él escribe pensando en David Ricardo. Se llevaban muy mal, por cierto. Hay una correspondencia que os recomiendo que la miréis porque me parece un poco más, vamos, si son los tipos modernos había palabrotas, pero como es en aquella época eran más respetuosos. Dice, en Principios de Economía Política, podemos en verdad llamar de modo arbitrario el trabajo que se ha empleado en la producción de un artículo su valor real, pero al hacerlo usamos esas palabras en un sentido distinto de aquel en que se usa generalmente. Confundimos la muy importante distinción entre coste y valor y hacemos caso imposible explicar con claridad el principal estímulo hacia la producción de riqueza, el cual en realidad depende de esta distinción. Es decir, lo que está Malthus está diciendo, ¿qué estáis haciendo desde hace...? O sea, esta escuela, liberal, por cierto, liberal, por cierto, ¿Qué dice liberal? Algunos que dicen que no, bueno, algunos que dicen que el trienio liberal de España no era liberal. Bueno, Malthus dice, vamos a ver, aquí hay una escuela de pensamiento que está confundiendo costes con valor. Y es lo que nos queda. Se está confundiendo costes con valor. Y es el que se da cuenta. Porque es que antes de eso, como veníamos diciendo, todos estos pensadores iban por el camino de que el valor es subjetivo. Ojo, cuando hablamos de que el valor de mercado es subjetivo, no decimos que el bien, el mal y tal, como dijimos al principio del relativismo con Protágoras, que el bien y el mal sean subjetivos. No decimos que las virtudes, que ese es el problema de llamar a las virtudes valores. Tirón de orejas. No son valores conservadores, son virtudes. No son valores porque no es subjetivo, no nace la subjetividad, son virtudes. Son cosas completamente diferentes a lo que estamos hablando aquí. Una cosa es el valor en el mercado, que se forma subjetivamente, porque si a mí me gusta más una pera y a él le gusta más una manzana, pues o sea, a cada uno le gusta una cosa. Entonces, dependiendo de la valoración subjetiva que le demos, tendrá mayor precio, mayor valor, mayor precio, menor precio. Depende también de la cantidad que haya y todo eso. Una cosa es eso y otra es la virtud. La virtud es una cosa objetiva.